Buenos días a todos. Tengo el honor de dar inicio a la quinta conferencia histórica que toma lugar en el Discord de Nobles Scutari Rex y que trata sobre el arte romano y más concretamente las vertientes de arquitectura y escultura del mismo. Considero necesario definir al arte romano como un arte sincrético, que no imita, que no copia, sino que se influencia y mezcla las culturas tanto etrusca como griega. Este no únicamente se influencia de las mismas, sino que también presenta aportaciones genuinas que no encontrábamos en periodos previos, tales como la introducción de un nuevo orden de columna, conocido como el orden toscano, y posteriormente también se introducirá el orden compuesto. Este orden toscano sustituirá al orden dórico. Además, se introduce el arco de medio punto, el cual no se había visto en construcciones hasta el momento. Tanto el mundo funerario como religioso se verá influenciado del mundo griego y etrusco. Prueba de esto es la costumbre de incineración, que ya practicaban los antiguos etruscos en sus famosos sarcófagos. Algunos de los materiales utilizados son sumamente interesantes y dotan de estabilidad al edificio o al monumento en concreto que se vaya a realizar. Algunos de estos, y de los más relevantes, son el Opus Camenticum, el cual sería el cemento romano, cual sería con yeso, con arena y además con piedra machacada, la cual se introduciría dentro de un encofrado y permitiría levantar grandes construcciones. Posteriormente se introducirá el Opus Incertum, ya se introducirá lo que nosotros conoceremos como el ladrillo. Los arcos, estas bóvedas de cañón, tenían una serie de cualidades, y es que permitían no solo elevar la altura de los edificios, sino distribuir el peso a los laterales. Se utilizaba también piedra pómez, la cual era muy ligera pero muy densa y permitía que el peso que se sustentaba en el hemiciclo del arco no derivara en el derrumbe de la construcción. Es importante destacar que el arte romano ante todo podía definirse como un arte monumental, pues busca expresar la grandeza del Imperio Romano o de la República. Además, que presenta un criterio tipológico. Los edificios se agrupan en base a una función social o incluso conmemorativa. Encontramos edificios conmemorativos, religiosos, funerarios, civiles y también, y como vamos a ahondar ahora mismo, obras de ingeniería, entre las que encontramos los ya más que característicos acueductos, que permitían transportar el agua de un punto a otro. Estos se ayudaban de estos arcos de medio punto, de estos arcos de entivo, que permitían no solo elevar la construcción, sino dotarla de un corpus unitari, es decir, de una estabilidad nunca antes vista. El acueducto que ustedes pueden contemplar no es otro más que el de Segovia, que presenta una serie de novedades y de características propias. Primero de todo, estos grandes sillares, estos grandes bloques de piedra, son juntados sin la ayuda de argamasa y empleando unas grapas metálicas. Deben ustedes tener en cuenta que a la hora de edificar estas construcciones se utilizaban maquinaria, más concretamente pinzas. Encontramos también otras obras muy importantes en la administración del imperio o de la república, tales como las vías. Las vías requieren de un estudio de la orografía y de un entendimiento del entorno para adaptarse al mismo, así que también presentan tres elementos claves en la sustentación de las mismas. Primero, un statumen, que sirve como base, serían piedras amontonadas una sobre la otra, el rudus, arena y grava,
Y finalmente el núcleos, que es piedra, arena y cal. A su vez, estas se acompañaban de pequeñas columnas que recibían el nombre de miliarios y permitían al viajero o viajeros conocer la distancia hacia el centro del imperio o de la república, como era Roma. Hay otros muchos acueductos, pero el más, digamos, destacable en la península ibérica es el acueducto de Segovia. Verán, los principales edificios y construcciones se hallarán en el entorno concéntrico del foro. ¿Y dónde se solía situar el foro? El foro se suele situar en el cruce del Cardus y del Decumanus. El Cardus sería una vía orientada de norte a sur y el Decumanus de este a oeste. Y es en el entorno del mismo en el que no solo se edificará el foro, sino las principales construcciones cívicas, conmemorativas y, digamos, de mayor interés para la población. El arco que ustedes están viendo a la derecha es el arco de Tito, y estos arcos, que tienen una función conmemorativa, normalmente tienen un mensaje en la cartela, así como una decoración propagandística en el intrador, es decir, en los arcos interiores del mismo, más concretamente las enjutas, suelen dar siempre acceso al foro. Veremos otro ejemplo de este tipo de arcos, pero eso será más adelante. Algunas de las principales construcciones destinadas al pueblo serán los circos. Aquí se realizan eventos tales como las carreras de aurigas, las cuales serían las más destacables, aunque también se realizarán las venationes, ¿no? Estos combates contra bestias. Algunas de las características definitorias de este tipo de edificio serán primero una gran espina, es decir, una gran columna de obeliscos y de esculturas propagandísticas que ustedes pueden ver justo en el centro de esta arena, rodeado por una cavea, es decir, unas gradas, que o bien pueden levantarse a una altura o en algunos casos en dos alturas. El primer nivel sería de piedra y el segundo de madera. Los aurigas iniciarían la carrera desde unos cárceres, que a su vez conectan con una puerta que recibe el nombre de Puerta Pompae. Una vez finalizada la carrera y elegido el ganador, este saldría de forma triunfal por la Porta Triunfales, la cual se encuentra en la zona del hemiciclo, donde curiosamente también se hallará situada la curia, la élite social. Encontramos en la península ibérica dos claras manifestaciones de circo romano. Una de ellas se halla en Toledo, aunque lo que ustedes están viendo es una recreación histórica, pues parte de la misma se halla enterrada bajo tierra o sobre otros edificios públicos, pero que tendría una anchura nada despreciable de unos 112 metros, así como una longitud de unos 420 metros. A su derecha encontramos también el Circo de Mérida, el cual se halla, podríamos decir, mejor conservado, o por lo menos se aprecia mejor la magnitud del mismo. También tendrá un hueco el teatro, aunque sin embargo, debido a las dimensiones del mismo, podemos intuir que la población romana no se hallaba tan interesada en este tipo de eventos como en otros que tendrían lugar en los anfiteatros y en los circos. Encontramos una pequeña orquesta, este espacio semicircular, así como un gran escenario detrás de la misma, donde podríamos encontrar o bien decoración efímera, como podría ser el atrezo, o una decoración acompañada de una
pintura, diríamos policromada, que generalmente tiene un fin propagandístico. Encontramos también una cavea, levantada ex proceso, pues la orografía del terreno no permitía aprovechar grandes colinas, por lo menos en la península itálica, así como una entrada a las mismas gracias a los vomitoria. Este circo es el de Mérida también, y es uno de los circos mejor conservados que tenemos, uno de los teatros mejor conservados que tenemos en la península ibérica. Cómo no, destacar una edificación tan relevante como pueden ser los anfiteatros. En este caso nos encontramos ante una recreación del anfiteatro el anfiteatro Flavio, o que comúnmente conocemos a día de hoy como el Coliseo. Al igual que el circo, presenta un espacio circular, central, rodeado por una cavea, la cual se elevaba no solo en 1 o 2 niveles, sino incluso hasta 4, así como un sistema subterráneo debajo de la misma que permitía el desplazamiento de gladiadores y de personal. También se podía aprovechar este espacio subterráneo para ser inundado y celebrar naumaquias, batallas navales. En el exterior nos encontramos una superposición de columnas que bien no servirán como sistema de soporte, sino que será una superposición únicamente estética, la cual partiría desde la base con el orden toscano, jónico, corintio y finalmente, en la parte más elevada, acabaríamos con el orden compuesto. Pero recuerden que estas columnas no tienen otra finalidad nada más que servir como ornamentación. Encontramos estructuras dedicadas a un servicio judicial, pero que posteriormente, y en otras corrientes artísticas, verán cambiada completamente su función. En este caso estamos hablando de las basílicas, las cuales servirán como el origen para las plantas de cruz latina. La basílica, en su planta, se ve coronada por un ábside, una exedra donde se encontraría la figura del juez, y que a nivel de alzado, la nave central se hallaría mucho más elevada que las laterales y iluminada gracias a la presencia de unas pequeñas ventanas conocidas como clavistoria. Este modelo de basílica se verá perpetuado a lo largo de todo el imperio, con escasas modificaciones, podríamos llegar a decir. A partir del 380, con el edicto de Tesalónica y cuando el cristianismo pasa a convertirse en la religión oficial del imperio, serán estos los edificios empleados para sustentar estas arquitecturas religiosas destinadas a un nuevo credo. Una de las razones por las cuales se elige no solo por su tamaño, sino porque estas basílicas se hallaban carentes de toda decoración religiosa. Las termas, que junto con los teatros, los anfiteatros, suponían uno de los gastos más importantes para la administración. Las termas deben tener ustedes en cuenta que no estaban únicamente destinadas para los baños, sino también como lugares de asueto. Contaban también con bibliotecas y las reuniones políticas parecía ser que tenían lugar en las mismas. Estas termas, tales como podrían ser las de Caracalla, una de las más conocidas, se hallan distribuidas en varias partes, en varias salas. Primero un apoditerium, el cual serviría como vestidor, así como salas tales como el frigidarium, sería un baño frío, tepidarium, un baño más templado, y finalmente un calidarium, sería ese baño caliente. Y es gracias a la presencia de una sala subterránea, una sala de calderos conocida como hipocaustum, desde la cual se distribuía el calor a las distintas salas.
La arquitectura religiosa, si bien es interesante, parece ser que estaba, bueno, podríamos considerarla menos inspirada que sus contrapartes o bien funerarias o bien civiles. Realmente los templos, aquí tienen ustedes el de Claudio Marcelo, en la península ibérica, en Córdoba, son muy simples, están elevados sobre un pequeño podio, se accede a las mismas por unas escaleras y, aunque ustedes no lo crean, el acceso a estos templos solo podía ser llevado a cabo por la casta sacerdotal. Se accedía directamente a la cela. El templo que están ustedes viendo a su derecha es el templo de Garnimes, en Francia, y quiero que ustedes se fijen cómo esta inspiración griega puede notarse en los dinteles de las columnas, las cuales serían corintias. Una de las mayores edificaciones que podemos encontrar, por lo menos derivadas de la cultura romana, es el Panteón de Agripa, el cual, si bien inició su construcción en el 27 a.C., se vio reformado y acabado por Adriano posteriormente. Presenta una tipología genuina, pues encontramos un pronaos, una zona de acceso rectangular, pero un naos circular, que es la nave central. Este edificio vendría a definir y vendría a representar el microcosmos a nivel divino en el que se encontraba el mundo romano. Pues encontramos en la misma pequeños altares, así como esculturas propias de todas las divinidades que se iban anexionando a la cultura romana con el devenir de los tiempos. Nos encontramos ante la primera cúpula que verá la humanidad en Occidente, pues antes encontramos también, bien, podríamos hablar de los hipogeos egipcios, podríamos hablar del tesoro de Atreo, o incluso si nos remontamos mucho más atrás, podríamos hablar de estos dólmenes, de estas esculturas, bueno, de estas estructuras megalíticas que en muchas ocasiones venían a simular una cúpula, pero realmente se trataban de la aproximación de hiladas, no se trataba de una cúpula genuina. Una de las curiosidades que tiene este edificio es que presenta un gran hueco cenital de unos 9 metros de diámetro, justo en el centro del mismo, en el centro de la cúpula, así como un sistema de anillos que vendrían a conformar la cúpula. Creo que me he saltado, un segundo. Lo tengo por ahí, perfecto. Que vendrían a conformar la estructura exterior de la cúpula y la sustentación de la misma a través de estos arcos de Entivo, de los que ya vinimos hablando con los acueductos. Volvemos otra vez a la arquitectura religiosa. Nos encontramos en otras construcciones de tipo tolos. A la izquierda ustedes estarían viendo el templo de Vesta, un templo romano, un templo en construcción tolos, planta circular, y a la derecha un templo que, si bien es griego, sirve como un ejemplo perfecto. Se trata del templo de Atenea, en Delfos, para que vean ustedes la influencia del mundo griego en la configuración de las edificaciones romanas. Verán ustedes que son bastante similares. En cuanto al mundo funerario, este es bastante heterogéneo, bastante diverso. No se suelen encontrar tumbas muy similares, por lo menos cuando pertenecen a estas familias, tales como los patricios. Suelen encontrarse cerca de las grandes vías, en el entorno concéntrico de las mismas. Encontramos, por ejemplo, la tumba de los Escipiones, como pueden ustedes ver en la imagen de la izquierda, pero claro, no toda la población contaba con el prestigio ni los recursos
para levantar estas construcciones dedicadas a sus difuntos. Entonces, estas personas sin recursos eran enterrados en zonas comunes, podríamos llegar a denominarlas como fosos, conocidas como columbarios, como pueden ustedes ver a la derecha, donde eran introducidos sus restos. Vean ustedes que las diferencias económicas y sociales se manifestaban hasta en el más allá, en el mundo funerario. Otro ejemplo de arquitectura conmemorativa, pero que también cumple una función funeraria, es la columna trayana, la cual presenta una configuración helicoidal, configuración en espiral, y en cuyos relieves sumamente detallados y que nos permiten vislumbrar la panoplia propia de estos legionarios, representados en bandas horizontales, viene a relatar la cronología de las guerras dacias. Deben tener ustedes en cuenta que el monumento que ha llegado hasta nuestros días se ha visto alterado por el devenir de los tiempos y que inicialmente poseía una potente policromía que venía a dotar de mayor expresividad al mensaje que hallamos en los relieves del mismo. Encontramos una obra sumamente interesante por su configuración, que viene a ser el Ara Pacis, dedicado a la diosa romana Pax, y que tiene una doble función. La primera de toda conmemorativa, pues busca conmemorar, como valga la redundancia, las victorias de Octavio Augusto en la Galia e Hispania, pero también esta planta cuadrangular viene a indicar una finalidad destinada a la realización de ofrendas, al ofrecimiento de exvotos. Al igual que la columna trajana, se ve acompañada de una potente policromía, una disposición vegetal en candeleri, y además se representan en los relieves de la misma no solo figuras mitológicas, y también figuras vinculadas a los orígenes de Roma, tales como Rómulo y Remo, sino también figuras vinculadas a la alta sociedad, que nos permiten entender cómo funcionaba estas altas clases sociales en el Imperio Romano. Volvemos nuevamente a los arcos. En este caso estamos hablando del arco de Constantino, el cual presenta una serie de peculiaridades, pues reutiliza relieves de otros edificios romanos, pues se tenía la costumbre de aprovechar aquellos edificios, por lo menos restos de los mismos, que habían caído en desuso, y que vendría a conmemorar el programa político de su gobierno. Sin embargo, verán ustedes que ya con Constantino se comienza a evidenciar el declive del imperio. Verán, en el relieve que pueden ustedes encontrar a la izquierda es mucho más reciente, no está reutilizado de periodos anteriores, y verán un claro declive de la técnica escultórica, pues se prioriza el mensaje frente a la imagen. Verán ustedes cómo en el relieve de la derecha se aprecia con total lujo de detalles la panoplia de estos guerreros, de estos legionarios, así como la indumentaria con la que se atavía esta figura de poder. Vendría a responder al declive del imperio en el siglo IV después de Cristo. Hablamos ahora de la escultura, la cual entiende principalmente de dos periodos, siendo uno de estos el Imperio y otro la República. Inicialmente, y haciendo alusión a la República, nos encontramos ante una escultura
que si bien busca ser simbólica, se aleja completamente de rasgos naturalistas y de la idealización. Se muestran estas personas con arrugas, con defectos, pero sin embargo, como viene indicado, no carece de valor simbólico. Se busca la identificación del poder. Una de las esculturas aquí presentes es la escultura de Cicerón, y este simbolismo se produce en base a elementos tales como la toga, la postura, y se busca, con estos retratos, legitimizar el poder. También tenemos la escultura de Patricio Barberini, que viene a indicar cómo los patricios tenían esta costumbre de marchar una vez al año con los retratos de sus antecesores como medio, como ya he indicado, para legitimizar su poder. Sin embargo, en el Imperio veremos un cambio muy significativo, pues pasará a iniciarse un programa de idealización. ¿Cómo se lleva a cabo esta idealización? Verán ustedes. Primero de todo, se representa la figura del emperador, en este caso Octavio Augusto, tanto en su papel más beligerante como en su papel como pontífice, como pontífex. Se realiza a cabo este programa mediante la inalteración del rostro con el devenir de los tiempos, pues se busca representar la gloria de Roma como algo eterno e inmutable. Encontramos también que se hace uso, se influencia de la técnica escultórica griega, esta perfección, esta perspectiva antropocéntrica, antropométrica, y esta vinculación con las figuras divinas. Por lo menos en este caso, Octavio Augusto se vería acompañado de un pequeño diosillo, conocido como el dios Eidos. Otro ejemplo claro sería, en este caso, la escultura de Tiberio y el Doríforo de Policleto, el cual ya introdujo en su momento un tratado escultórico que venía a crear una nueva idea plena de estilización, con esta medida de 7 cabezas, consideradas como la perfección anatómica, la perfección escultórica, y que derivaban una más que buscada armonía estética. Pues los romanos, en este periodo imperial, vienen a influenciarse de la misma. A lo largo del siglo III después de Cristo, comienza a ocurrir algo interesante, pues en estos retratos, que si bien idealizados, se piensa a expresar a través de la configuración de los mismos el carácter psicológico de los retratados, en este caso de Caracalla. Verán ustedes que no tiene un gesto inalterado y erático, sino que ya presenta cierta expresividad, que nos viene a hablar del carácter del mismo. La figura del emperador viene a responder a la situación social del momento. En este caso, con la escultura de Constantino, podemos darnos cuenta de cómo a través de este programa propagandístico, derivado de la escultura, viene a responder a un cuestionamiento del poder derivado en la firma en el 313 después de Cristo del Edicto de Milán, en el cual se finaliza con la persecución de la religión cristiana, y producto de este cuestionamiento de su poder, a pesar de que él se había convertido a la religión cristiana, pues lleva a cabo este programa escultórico de grandes proporciones que, vendría a responder a esa situación inestable. Y finalmente, sé que hemos ahondado a rasgos generales, pues es un mundo muy rico. Me gustaría dar por finalizada esta conferencia y agradecer a todos los presentes
su atención y tiempo. Ha sido un placer.